En teoría, ese era el tema que se iba a desarrollar ahora. Bueno, no conseguí nada. Tengo que salir a comprar libros entonces. Dentro de la corteza, esto, si se acuerdan en embrio, que se dividía en palio, archi y lo demás, la corteza más antigua era el archipalio, si se acuerdan, que era una migración de la capa del manto que se iba a la parte superior en la cara media y después las estructuras quedaban en la parte media. Bueno, este señor, que es el hipocampo, es uno de los representantes de las estructuras del archipalio, es decir, una de las más antiguas filogenéticamente y la vamos a encontrar prácticamente en todas las especies. Y le preguntaba al sistema límbico, porque uno generalmente estudia el hipocampo cuando estudia el sistema límbico, pues como no lo hemos visto como tal, solamente lo hemos mencionado cuando vimos las fibras comisurales, que decíamos que esta es la forma del hipocampo. Y por eso se llama hipocampo, que se parece a este señor caballo de mar. Cuando lo nombramos en la cara inferior, que estaba la circunvolución hipocampal, en la parte anterior del cíngulo, pero básicamente solamente lo señalamos. Entonces está en el lóbulo temporal hacia la cara interna. ¿Okay? Y se llama hipocampo pues, por la forma que tiene, en teoría. A mí no me parece un caballito de mar, pero bueno, ellos insisten en que sí. Y si hacemos un corte, pues entonces siempre lo ubicamos aquí. Si se acuerdan, aquí en la cara inferior estaba el surco parieto-occipital y el surco colateral interno. Entonces, por dentro del surco colateral está la circunvolución parahipocampal y hacia la parte interna se encuentra el hipocampo y este que está aquí. Esto era un video que no lo inserté nunca. Pero básicamente hay una disección donde muestran el hipocampo muy parecida a la disección que vimos en anato. Entonces, si recuerdan, el fornix se iniciaba ahí sobre el hipocampo, está el alveo, del alveo salen las fibras, de las fibras los tirales posteriores del fornix, y así las columnas anteriores, y bueno, de ahí empieza el señor fornix. Pero porque lo quise repasar hoy, entonces esto es lo mismo, esto es un corte transversal. ¿Okay? Donde vemos el señor hipocampo. Entonces, al hipocampo lo vamos a dividir básicamente en dos partes. En la formación hipocampal, que es como la colita, la que la vemos doblada sobre sí misma, que está constituida por el giro dentado, que es este señor que está acá, y el hipocampo como tal, y el subículo, que el subículo es la unión, aquí no está representado, pero el subículo es la unión de la corteza entorrinal con el giro dental. Y la formación parihipocampal, que es la que podemos ver en la cara inferior cuando estudiamos el cerebro ya combinado, que está formado por la corteza entorrinal, perirrenal, y si se acuerdan, la que tiene que ver en una de las zonas olfatorias. Ay, ya me olvidé cómo se llama, pero bueno, ok. Pero ¿por qué se los traje ahorita? Aparte de que en anatomía deben ubicarlo y deben saber dónde están. Primero, el giro dentado, para que se ubiquen anatómicamente, esto sería el piso del ventrículo lateral, del asta que va hacia el temporal. En el piso de esa asta hace emergencia o se va a ver o va a sobresalir la formación parihipocampal. Pero, porque en histología, porque se acuerda que estudiamos la corteza cerebral y vimos que tenía 6 capas, con sus diferencias, pero básicamente son 6 capas y dependiendo de la función, en algunas zonas están desarrolladas más unas capas que otras. Bueno, esta área del cerebro, que es el hipocampo, la corteza aquí va a variar, no va a tener 3 capas. Lo que es la formación del hipocampo y el subículo son alocorteza y no tienen 6 capas, sino 3 capas solamente. Y la formación parihipocampal, pues esa sí tiene sus 6 capas, pero bien
bien diferentes al resto de las capas que estudiamos en la corteza. Entonces tiene sus 6 capas, pero la formación hipocampal solamente tiene 3 capas. ¿Ok? Y pues por eso se los dije, porque en teoría debía de haber hecho esa aclaratoria cuando vimos corteza, porque obviamente forma parte de la corteza. Eunice, ¿has leído algo o te acuerdas algo sobre la función del hipocampo? Sí, está más o menos orientado al tema de la memoria. Exactamente. El hipocampo. A largo plazo, me parece. ¿Ah? A largo plazo, me parece. Sí, a la memoria de largo plazo, pero esto, como le dije, también forma parte del sistema límbico, entonces también tiene que ver parte con las emociones, la memoria de largo plazo, y esto, obviamente, con la parte olfatoria, que también forma parte del sistema límbico. ¿En qué enfermedad se supone que está relacionada como estructura el hipocampo? Una de las enfermedades más comunes que uno le tiene más miedo. El Alzheimer. Entonces, ustedes sí recuerdan que el Alzheimer, uno de los primeros síntomas es que a la gente se le olvidan las cosas y empieza con una memoria anterógrada, pero o sea, se le olvidan las cosas del presente y recuerda las del pasado. Bueno, el Alzheimer obviamente no es la única estructura que está alterada, pero es la primera área de la corteza que empieza a deteriorarse en el Alzheimer. Ya les dije algo de patología. Ok. Creo que puse las láminas que van a dibujar. Entonces, si vemos un corte transversal, no me corrijan nunca, ¿no? Es un corte coronal de la corteza cerebral. A ver. Porras, deje el teléfono y dígame qué está viendo aquí. No estoy cogiendo el teléfono tengo otro lado. Vale. Dígame qué está viendo ahí. A ver. Puede señalar qué quiere que lea. No sé. ¿Pero qué ve, pues? A ver, está la corteza. Está la cisura. Si yo le señalo o le marco esta zona en el examen, ¿qué representa? No. A ver, me marca esa zona en el examen. Está todo rojito de ahí para arriba. ¿Qué es? ¿El telencéfalo? No. Bueno, sí es el telencéfalo, pero ¿qué parte del telencéfalo específicamente? La bóveda. ¿Ah? La parte de la bóveda. Específicamente. El lóbulo. ¿Qué lóbulo? Ah, ya. El lóbulo parietal. ¿Por qué parietal? Porque ya estamos marcados y se puede ver de mayor manera lo que es el lóbulo temporal y por las estructuras mediales. Bueno, así yo lo saco. Ajá. ¿Qué estructuras ve usted bien? ¿Y por qué no es el frontal? Porque está más desarrollado ese que en frontal. Y puede verse, bueno, no sé si estoy equivocada, pero el claustro, el núcleo caudado y algo más como que clarito, el tálamo. Ok. Entonces, si este es el temporal, entonces este que estamos hablando, señor, abajo, ¿cuál es? Perdón, el de arriba era el parietal, el de abajo es el temporal. Ah, pues sí, eso yo entendí. Sí. Perdón. ¿No dijiste parietal? El de arriba es parietal y el de abajo es temporal. Bueno. Frontales. Creo.
Es el frontal. Es el frontal. Ok. Pero obviamente si es un corte más posterior, si es el parietal. ¿Qué es lo importante? Que ubiquen. Es que aquí no sé muy bien las estructuras mediales que puedan identificar. La cisura lateral y obviamente el temporal. Doctora, una pregunta. Que estoy peleando aquí ¿Qué aumento es? ¿Cuánto tiene de aumento? Esto no tiene casi aumento, esto sería como un... hice en el claustro. Esto no tiene aumento. ¿No tiene aumento? No. La doctora debería ser como 4X. Sí, no llega a 10X, como 8X. A 4, a 4. ¿4? ¿8 o 4? No sé, es que no tenía la referencia. Pero esto no llega ni a 10X. Entonces, si ustedes ven, viene la corteza, ¿ok? Que es la sustancia gris con sus 6 capas y con muchas variaciones, ¿sí? Y en la parte inferior, ¿ok? Se dobla o se enrosca sobre sí mismo y este señor que está aquí es lo que es el hipocampo. Eso es lo que yo quiero que tengan presente y que lo ubiquen. Si tenemos una pieza anatómica y vemos en la cara inferior, que lo ubiquen después del surco colateral, la zona parihipocampal, y hacia la parte interna y anterior vemos el hipocampo. Igualmente, si tenemos un corte longitudinal, por debajo, la circunvolución del cíngulo se continúa con la circunvolución parahipocampal. Entonces, lo más importante es que usted anatómicamente sepan en dónde está ubicado el hipocampo y las principales funciones que están relacionadas con memoria, olfato, ¿y cuál es la otra? En general con las emociones, porque está conectada con todo el sistema límbico. Conducta sexual, comida, de todo. Okay. Si vemos un mayor aumento, que eso sería como 20% de aumento, entonces, ¿cuál es la primera diferencia? ¿O qué es lo que tienen que recordar? Primero, que una de las estructuras más viejas, es decir, es el archipalio, el más antiguo en evolución genéticamente hablando, y entonces que aquí la corteza no va a presentar 6 capas, sino solamente 3 capas. ¿Cuáles son esas capas? La piramidal, que es la más externa, pero acuérdense que como esto se enrolla sobre su propio eje, se va a hacer ver así. Luego tenemos la capa molecular y la capa granular, que es la que van a identificar con más facilidad porque es la más intensamente teñida, que sería esta línea azul que está aquí. De la parte superior de aquí, del hipocampo, nace el alveo, la fimbria y empieza el formis, para que se ubiquen anatómicamente. Y esto en general sería el piso del asta temporal del ventrículo lateral. Este señor está en el piso del ventrículo lateral. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Ese corte que nos acabamos de mostrar dijo que era 20X el aumento, ¿verdad? Es que no sé, porque no estaba, pero sí debe ser 20X porque ni siquiera se ve no se ve en la célula. Listo, gracias. Es que la ejecución no estaba. Y yo no soy tan experta como para decirle las X. Se está porque está lo tienen que dibujar. No, las que no tienen, yo no se lo voy a exigir. Entonces, si ustedes ven aquí, es igual un corte histológico, que es lo más fácil de identificar, la granular y la más externa, que es la piramidal. ¿Ok? Y pues estos son, en histología, estos son los cortes más clásicos, los que encontré en todas partes que van a encontrar en el asta de Moore. Primero los identifican porque ninguna estructura está de esa forma. Ya saben que va a ser el hipocampo. Más bonito todavía, para que se ubiquen en lo que les estaba diciendo. Esto es el cuerno inferior o el cuerno temporal del tercer ventrículo. Si ven cómo el hipocampo
hipocampo sobresale o protruye a nivel del piso, entonces no es totalmente, o sea, se ubica aquí, aquí está el alveo y aquí está la fimbre, es donde va a empezar el fornix, ¿ok? Y aquí sí se ve muy bien la formación parahipocampal, el subículo y el hipocampo. El subículo es la unión entre el hipocampo y el giro parahipocampal, ¿ok? Entonces, giro parahipocampal, subículo y el hipocampo como tal. Para que lo ubiquen anatómicamente donde está, la forma pues, es bastante característica con sus 3 capas, que es lo que me interesa en la parte de histología, que es la diferencia de la corteza. Y pues aquí lo vemos aún más bonito, con sus 3 capas, el hipocampo, el subículo y el giro parahipocampal. Ahí se repasan las láminas que vimos, pues ya pues, se van a acordar y van a ver. Y si ustedes ven aquí la diferencia de la corteza, ya aquí el parahipocampo sí tiene sus 3 capas y como aquí en el hipocampo se reduce a las 3 capas que nombramos anteriormente. Doctora, la anterior tiene más aumento, ¿verdad? No. También 20X. Esto no tiene más aumento, solamente que la puse más grande. El aumento se lo di yo. Pero esta está bien porque tiene las partes señaladas, por eso se las puse, y esta no. Pero lo que es importante o más bonito para que diferencien son las capas aquí que son 6 y aquí cómo se reduce a nivel del hipocampo a 3 capas. Doctor, eso Entonces, sería ¿es 20X? normal. No tiene X, cuando no está la descripción no las pongan. O sea, no la ponemos. Le marqué mucho, pero es que la idea, si no está la descripción no la pongan, o sea, no me la inventen. Bueno, ya. Doctora, entonces las que no tienen... No, si no tienen, o sea, si no la tienen, no la inventen. Esa es la... O sea, no es por nada, pero es que si nos ponía la X nos podemos confundir. Perdón, la estrellita, nos podemos confundir. Ah, claro, pero no, si en la lámina no está, no, porque es que no la conseguí realmente. Bueno. Ya, gracias. Entonces, al tema que vamos hoy. Los vasos y las arterias. Entonces, pues todos ya conocen la diferencia entre una y otra. La diferencia funcional y anatómica. Y pues como estamos en esto, vamos a ver qué es esto. Entonces, básicamente, todos los vasos, tanto arterias como venas, van a tener 3 capas, que es la íntima o el endotelio, que son epitelios simples planos, la lámina basal, y el subendotelio, una túnica media, que son células musculares, y la túnica adventicia, que son fibras colágenas y fibras elásticas. En general, tanto las arterias como las venas tienen la misma estructura. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de arterias? De la de mayor calibre a la de menor calibre tenemos las arterias elásticas. Las arterias elásticas o de conducción, pues obviamente va a predominar fibras elásticas o de colágeno, pero son las grandes arterias, aorta, callado, todo lo demás. Entonces no nos interesa porque no tenemos ninguna gran arteria a nivel cerebral. Luego viene la arteria muscular, que es la de distribución, que son las de mediano calibre, y es donde predomina la capa muscular. Luego tenemos las arteriolas, que a diferencia de la muscular, pues son las capas de células musculares que tiene. Si una arteria muscular tiene de 8 a 10, la arteriola tiene de 2 a 3 capas. Y pues básicamente esta es la diferencia de una arteria muscular. En un corte histológico que vemos pues muchas más de 8 o 10 capas de la capa muscular. Y la arteriola que tiene menos capas. Entonces esta es la diferencia histológica, el número de capas de una arteria pequeña y una arteriola que tiene pocas capas. Y después de la arteriola, lo que tenemos son los capilares. Y es
la única diferencia que encontré del sistema nervioso central. Entonces, los capilares son los vasos más arteriales más pequeños, son los que van a hacer el intercambio a nivel de los tejidos, y pues ahí se encontré que hay 3 tipos de capilares dependiendo del tejido donde nos encontremos. Entonces ya sabemos que los capilares tienen una sola capa de endotelio, está constituido por una sola capa celular. Entonces tenemos los continuos, donde las células están bien unidas y no hay ningún espacio entre ellas, los fenestrados, que tienen huequitos, y los discontinuos o sinusoidales, donde los huecos son más grandes. Entonces, obviamente, NASPUT a nivel del sistema nervioso, ¿cuáles cree que son los tipos de capilares que tenemos? Sí, doctora. Los tipos de capilares me dicen, ¿no? En el sistema nervioso, ¿cuál cree que son los tipos de capilares que tenemos? O sea, los tipos de arterias. No, de capilares. Ah, ya. Los capilares continuos. Los capilares continuos, ¿por qué? Porque ¿por qué necesitamos capilares continuos en el sistema nervioso central? Porque los capilares continuos tienen abundantes neurotransmisores, a diferencia de... No, los neurotransmisores los tienen las neuronas. A ver, ¿por qué el sistema nervioso central? Entonces sería como nuestro CPU y necesitamos más seguridad. Y un capilar continuo nos da más seguridad. Es decir, no va a permitir la entrada de ciertas sustancias por tamaño, ¿sí? Entonces es por eso, es por la seguridad que me va a dar. Es el sistema nervioso central. Necesito que no pase toda la sustancia del sistema nervioso central. Y por eso... Por la barrera... Por más seguro. ¿Sí? En términos de... Por aquí, o sea, aquí hay huequitos, aquí van a pasar unas sustancias, aquí ni se diga, aquí pasan proteínas y todo lo demás. Entonces, en el sistema nervioso central, pues como es el que controla prácticamente todo el organismo, pues no dejamos que pase todo el mundo. Somos bien selectivos de la sangre que va a pasar ahí. Y por eso el tipo de capilar que encontramos a nivel del sistema nervioso central son los capilares continuos. Esa es toda la clase de hoy, no veo cuál es la diferencia, está bien. Estos son los tipos de capilares: el endotelio continuo, fenestrado y el sinusoide. ¿Dónde encontramos cada uno de esos? Entonces, el continuo en el sistema nervioso central, piel, porque necesitamos ser impermeables, pulmón, porque obviamente está en contacto constante con el medio ambiente, las gónadas y el páncreas exocrino. El fenestrado, el glomérulo renal, la mucosa gastrointestinal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a o necesitamos un intercambio con un mayor número de moléculas, porque por ahí nos vamos a alimentar a nivel del sistema gastrointestinal, y en el renal pues vamos a filtrar todo lo que nosotros tenemos. Y los sinusoides a nivel del vaso, la médula ósea, hígado e hipófisis, ¿okay? Que permite moléculas más grandes. Entonces eso es en general para que sepan dónde está. Y esto es lo único que encontré del sistema nervioso central y capilares, nada especial. Si vemos a un mayor aumento que vamos a ver aquí. Estos son los capilares continuos. ¿De dónde? No sé cuál es el tejido, pero esto es un corte sagital que lo podemos ver aquí. El sinusoide va a ser este, y pues un corte donde agarra la luz transversal del señor sinusoide. Si ven, solamente es una capa, y sabemos que es una capa porque solamente vemos una línea de núcleos que hay en el capilar. Pero este sí es del sistema nervioso. O sea, no hay ninguna diferencia, solamente que es un capilar de una sola capa. Y este sería un corte transversal y este sería un corte longitudinal, pero si vamos a ver que entre la unión de una célula y otra, pues no hay
muchos espacios que se digan. Ajá. Entonces venimos en las arterias más pequeñas y después de las arterias pues vienen las venas, ¿no? Entonces lo dice así, de las arterias más grandes a los capilares, que es lo más pequeño, que es la única diferencia, y de ahí vienen las venas. En las venas sí no hay ninguna diferencia de las venas en ningún sistema. Entonces después de las venas están, después de los capilares arteriales están las vénulas, que es los capilares, que pues obviamente son las venas más pequeñas que están en contacto con las arterias. Luego van aumentando su capa y es la vénula muscular, y ahí van aumentando de tamaño a venas mediano calibre y venas de gran calibre. La de gran calibre obviamente no nos interesa y son la vena, la porta, la cava superior y la cava inferior. Pero obviamente a nivel del sistema nervioso central pues no vamos a tener sino venas de mediano calibre. Las venas, ¿cuál es la diferencia principal? Es la media o la muscular. Las venas en la capa muscular es muy pequeña y son bastante delgadas. Este es la mejor imagen donde ustedes pueden diferenciar en un corte transversal la diferencia histológica de las paredes entre la señora arteria y la señora vena. Como la muscular es bastante fina, pues las arterias se deforman. Si usted ve las arterias no se deforman, las arterias se mantienen redonditas. Las venas generalmente se deforman más y difícilmente vas a encontrar una vena que sea totalmente redondita. Y el vaso linfático, que no se lo puse porque es igual en todas partes, es aún más delgado y la pared más fina que el vaso arterial. Cajón, dígame qué ve aquí. Cajón. Sí, aquí estoy. Ajá. ¿Qué ve usted ahí? Vénulas, unas arteriola, tres vénulas, una arteriola, arteria. Ok, básicamente es eso. Esta sería Arteria. y esta la vena. Y obviamente pues tiene sangre adentro y glóbulos, ¿no? Esa es la única diferencia. Aisprúa, ¿qué hay aquí? Una arteria muscular y una vena. Exactamente. Entonces, pues aquí se ve solamente parte de la arteria, pero si ustedes ven la arteria normalmente sí conserva la forma redondeada. Y la vena generalmente se va a deformar por la capa muscular de ella, que es bastante pequeña. Básicamente lo mismo. Guayamabe, ¿qué es esto? Ya se los puse, ya las debes saber. Eso es el oligodendrocito. Perdón, astrocito. Entonces, eso es un capilar en el sistema nervioso central. Y sabemos que el sistema nervioso central porque está el señor astrocito ahí al lado, que ayuda a formar la barrera hematoencefálica. ¿Ok? Entonces, pues, aparte de que los capilares son continuos y de la lámina con el astrocito rodeando al capilar, no encontré nada más específico al sistema nervioso central. Ok, entonces quedamos así. Para la próxima clase de histo vemos barrera hematoencefálica, que obviamente se tiene que ver, y nos quedaría, ¿cómo se llama? Lo que les dije, meninges. Ok, entonces, por favor, les dejo como tarea, hágame una lista de los temas de histología que han visto, para yo ver qué puedo, incluyendo las patologías, para ver qué yo puedo buscar y repasar láminas, y que han visto de endocrino. Y yo, en base a lo que ustedes hayan visto, pues voy a programar las clases. ¿Ok?